buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy relevante a la práctica de terapia intensiva, que es la evaluación de la respuesta a fluidos. Y vamos a dividirlo en dos partes. Yo inicialmente voy a hablar de las bases fisiológicas, de las pruebas dinámicas de respuesta a fluidos, y voy a repasar la evidencia, no solamente la evidencia científica sobre los beneficios de las pruebas dinámicas de respuesta a fluidos sobre la evolución de los pacientes críticos, sino si hay evidencias sobre si los enfoques restrictivos modifican la evolución de los pacientes. Y después Matías Muñoz va a hablar de las pruebas de respuesta a fluidos en particular. Entonces, a mí me gustaría empezar la charla preguntándoles si ustedes habitualmente utilizan la presión venosa central para guiar la resucitación con fluidos. A ver qué resultados tenemos. Está casi dividido, la mitad, el 46% la usa, 54% no la usa. Y a continuación, me gustaría preguntarles si rutinariamente emplean pruebas dinámicas de respuesta a fluidos para guiar la administración de soluciones. Bueno, casi las 2/3 partes las utiliza y 1/3 parte no las utiliza, lo cual es un buen resultado. Bueno, cuando hablamos de resucitación con fluidos, siempre tenemos que hacernos dos preguntas. ¿El paciente necesita aumentar el volumen minuto cardíaco porque existen evidencias de hipoperfusión tisular, como puede ser un tiempo de relleno capilar enlentecido, liguria, hiperlactacidemia? Y la segunda pregunta es si la administración de fluidos va a aumentar el volumen minuto cardíaco y la perfusión tisular. Estas dos preguntas siempre son relevantes porque en estados fisiológicos existe una situación de respuesta positiva a fluidos. ¿Qué es la respuesta positiva a fluidos? Esto tenemos que definirlo bien, y en términos generales, la respuesta positiva a fluidos, el estado de fluid responsiveness, significa que la administración de soluciones va a resultar en un aumento del volumen minuto cardíaco o del volumen sistólico mayor al 10 o el 15%. Es importante también diferenciar que la respuesta positiva a fluidos no significa que la precarga sea alta o sea baja. Son dos conceptos diferentes. Nosotros siempre en la resucitación con fluidos tenemos que tener presente la curva de Frank-Starling y tratar de determinar si nuestro paciente está en la porción ascendente, en la zona precarga dependiente o de respuesta positiva a fluidos, donde la administración de soluciones va a resultar en aumento del volumen minuto cardíaco. O por el contrario, está en la meseta de la curva de Frank-Starling, situación en la cual los fluidos no van a aumentar significativamente el volumen sistólico o el volumen minuto cardíaco, y sí van a conllevar un incremento de las precargas con el subsiguiente aumento del edema. Y nosotros planteábamos que precarga no es sinónimo de respuesta a fluidos. Entonces, pacientes con distintas funciones ventriculares, con similares precargas, pueden tener aumentos significativos del volumen minuto cardíaco o falta de modificación del gasto cardíaco en respuesta a la administración de fluidos. Entonces, si nosotros analizamos esto en una curva de función ventricular, tenemos que entender que hay pacientes que pueden tener dilatación del ventrículo izquierdo, disminución de la contractilidad, y todavía pueden responder al aumento de la precarga con incremento del volumen sistólico. Entonces, la precarga es
la tensión diastólica final del ventrículo izquierdo, la precarga del ventrículo izquierdo, la tensión diastólica final del ventrículo izquierdo, que depende de la presión y del radio ventricular. Entonces, muy distintas precargas pueden resultar en respuesta positiva o negativa a fluidos. Entonces, una precarga alta no excluye que el paciente vaya a responder positivamente con aumento del volumen minuto cardíaco a fluidos, particularmente en pacientes con dilatación del ventrículo izquierdo. Otro concepto muy importante en el que vamos a insistir es que las variables estáticas de precarga, tanto de presiones como de volumen, pueden ser falaces indicadores de que los pacientes van a responder con aumento del volumen minuto cardíaco a la administración de fluidos. Estos son datos de experimentos de nuestro laboratorio en los que animales fueron sometidos a un sangrado progresivo de 5, 10 y 15 mililitros kilo, y ustedes pueden ver que tanto la presión venosa central como la presión pulmonar acuñada fueron similares en los animales que fueron sometidos al sangrado como en un grupo control al que no se le hizo nada. De la misma forma, distintos estudios clínicos han demostrado que parámetros estáticos de presiones, presión venosa central y presión pulmonar acuñada, son indicadores incorrectos de que los pacientes van a responder al volumen. Aproximadamente la sensibilidad y la especificidad es del 50%. Es decir, que tratar de guiar la resucitación con fluidos, tratar de predecir que los fluidos van a ser útiles, incrementando el volumen minuto cardíaco, utilizando no solamente la presión venosa central, sino la presión pulmonar acuñada, puede tener el mismo valor predictivo que tirar una moneda. Entonces, los parámetros estáticos, la presión venosa central, la presión pulmonar acuñada, sobreestiman las presiones transmurales, y todo esto se ve muy influido por alteraciones en la compliance ventricular que son muy comunes en los pacientes críticos. Y no solamente las presiones, sino que parámetros volumétricos estáticos, por ejemplo, el SHEDI, el volumen diastólico global, es incapaz de predecir la respuesta a fluidos adecuadamente. Entonces, en este contexto, surge lo que nosotros conocemos como monitoreo hemodinámico funcional o pruebas dinámicas de respuesta a fluido, que conceptualmente consisten en la evaluación de las modificaciones hemodinámicas inducidas o por cambios en el ciclo respiratorio o por la elevación pasiva de miembros inferiores. Nosotros tenemos que recordar que existe una interacción cardiopulmonar que es distinta, que es opuesta durante la respiración espontánea y durante la ventilación a presión positiva. Durante la ventilación a presión positiva, las presiones positivas que se generan durante la inspiración aumentan no solamente la presión en la vía aérea, sino en la presión pleural, y esto tiene dos efectos sobre la función del ventrículo derecho. Por un lado, disminuye la precarga ventricular, el aumento de las presiones intratorácicas disminuye el gradiente para el retorno venoso, y por otro lado, aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Por lo tanto, disminuye el volumen sistólico del ventrículo derecho, y luego de 3 o 4 latidos, esto va a impactar en una reducción de la precarga del ventrículo izquierdo, que finalmente va a disminuir el volumen sistólico. En este sentido, los efectos de la presión inspiratoria solamente van a hacerse efectivos en una máxima reducción de la presión de pulso durante el final del periodo expiratorio, por el retardo que hay en el tránsito de sangre a través del pulmón. Otro concepto también muy importante es que la respuesta a fluidos en términos de aumento del volumen minuto cardíaco
no necesariamente se va a transmitir a incrementos similares a la presión arterial. Similares aumentos en el volumen minuto cardíaco pueden tener efectos muy disímiles sobre la presión arterial dependiendo del tono vascular. Y en este sentido hay un parámetro descrito por Ignacio Monge García, que es la elastancia dinámica, que nos puede dar ayuda para predecir la respuesta en los pacientes que tienen respuesta positiva a fluidos sobre la presión arterial. Este parámetro, la elastancia dinámica, es la relación que hay entre la variación respiratoria de la presión de pulso y la variación respiratoria del volumen sistólico. Y la elastancia dinámica es un indicador del tono vascular. Y en distintos estudios, por ejemplo, este de Monge García, se ha demostrado que a mayor elastancia dinámica, mayor aumento de la presión arterial en pacientes que aumentan el volumen minuto cardíaco. Entonces, debemos diferenciar lo que es la respuesta positiva a fluidos en términos de aumento del volumen minuto cardíaco del impacto que va a tener sobre la presión arterial. De hecho, el volumen minuto cardíaco puede aumentar mucho y los pacientes seguir muy hipotensos si el tono vascular es bajo. A mí me gustaría repasar ahora cuál es la evidencia científica que respalda un enfoque restrictivo para el uso de los fluidos. Todos sabemos perfectamente, y esto está muy bien demostrado, que la resucitación insuficiente resulta en persistencia de la hipoperfusión e hipoxia tisular, lo cual va a conducir a más fallos orgánicos y muerte. Sin embargo, la administración excesiva va a generar hipervolemia con aumento de las presiones hidrostáticas. Edemas que van a resultar en mayor transudación de fluidos, a nivel sistémico con aumento de las distancias difusionales para el transporte de oxígeno de los capilares a la mitocondria, a nivel pulmonar en edema pulmonar, a nivel abdominal en síndrome compartimental, a nivel renal también en síndrome compartimental y más posibilidades de fallo renal. Y todo esto, por supuesto, puede terminar en mayor incidencia de fallo multiorgánico y mortalidad. Y además, la sobrecarga de volumen se ha determinado como un predictor independiente de trastornos motores y derivación de cuidados crónicos en los pacientes que sobreviven al shock séptico. Ahora, obviamente, lo que nosotros deberíamos implementar en los pacientes no es una política restrictiva o liberal de administración de fluidos, sino fundamentalmente la administración de un volumen óptimo, la optimización del volumen intravascular. Porque sabemos perfectamente que aún pasando mucho líquido, si los pacientes continúan hipoperfundidos, esto va a estar asociado a más complicaciones y muertes. Y si los pacientes tienen un volumen administrado que supera el requerido, va a haber más edema con más complicaciones y mayor mortalidad. ¿Cuál es la evidencia científica a partir de ensayos controlados en este sentido? Bueno, hay distintos metaanálisis que resumen estudios individuales. Por ejemplo, en este metaanálisis que involucra 28 estudios en casi 16.000 pacientes, los balances negativos o neutros después del tercer día, comparados con el tratamiento usual, resultaron en una disminución de la mortalidad. Este otro estudio, también muy reciente, de 28 estudios con 3.300 pacientes, también encuentra que la estrategia restrictiva en el manejo de los fluidos se asocia con disminución de la mortalidad, de los fallos orgánicos, del distrés respiratorio y de la coagulación intravascular diseminada. Otro metaanálisis reciente de 11 ensayos clínicos encontró que la estrategia conservadora no modifica la mortalidad, pero sí disminuye
la ventilación mecánica y la internación en terapia intensiva. De modo que parece haber una tendencia a favorecer el uso restrictivo de fluidos, aunque esto no es categórico. Y esto, por supuesto, se refiere no al tratamiento inicial, sino después de la resucitación hemodinámica inicial. ¿Qué pasa con la carga inicial, esa carga inicial de 30 mililitros kilo en 3 horas recomendada inicialmente por la campaña Sobreviviendo a la Sepsis? Hay un estudio de los servicios de emergencia de Nueva York, un estudio observacional que involucró casi 50.000 pacientes, en el que se demostró que el cumplimiento de las bundles de las 3 horas estaba asociada a disminución de la mortalidad, pero sin embargo esto tenía que ver fundamentalmente con la administración de antibióticos y no con la administración de los 30 miligramos kilo. El tiempo de administración de la carga de fluidos no tuvo ningún impacto sobre la mortalidad. Por el contrario, otro estudio retrospectivo demostró que la falta de infusión de los 30 miligramos kilo en las 3 horas estuvo asociado a mayor mortalidad y mayores volúmenes de resucitación se correlacionaron con menor mortalidad, con una meseta que se alcanzaba entre los 35 y los 45 mililitros por kilo de peso. Sin embargo, una revisión sistemática y metaanálisis de 9 ensayos clínicos, todos de mala calidad de evidencia, no encontró ninguna diferencia en mortalidad u otros resultados. Como pueden ver ustedes, hay evidencia que es contradictoria, por eso en las nuevas guías de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, de la recomendación de los 30 mililitros kilo en las 3 horas, se pasó a simplemente una sugerencia, reconociendo que es una recomendación débil con muy baja calidad de evidencia. Al mismo tiempo, reconocen que hay evidencia insuficiente para hacer una recomendación sobre las estrategias de fluidos restrictivas y liberales. Pero remarca que la resucitación con fluidos solamente debe darse a pacientes con signos de hipoperfusión. Dejando de lado todas estas controversias que existen acerca de las terapéuticas liberales o restrictivas, y yendo más específicamente al tema de hoy, a mí me gustaría repasar la evidencia científica que respalda el empleo de pruebas dinámicas de respuesta a fluidos en la resucitación de pacientes críticos. Un metaanálisis muy citado de 13 ensayos clínicos demostró que el uso de pruebas dinámicas está asociado a una disminución de la mortalidad. Sin embargo, solamente uno de estos 3 estudios era en pacientes sépticos, y la mayor parte de los resultados, el peso de los resultados, se debían al estudio de Pierce. Y paradójicamente, cuando uno va a analizar el estudio de Pierce, no es un estudio de respuesta dinámica a fluidos, es un estudio controlado en pacientes quirúrgicos de alto riesgo, en los que se comparó una optimización hemodinámica con fluidos inotrópicos guiada por el volumen minuto cardíaco versus el tratamiento usual, pero no se usaron pruebas dinámicas. Entonces, este metaanálisis en realidad tiene problemas muy graves en la selección de los estudios y no tiene valor. Por otro lado, otro metaanálisis de 4 ensayos con 365 pacientes sépticos no encontró que las pruebas dinámicas modificaran la mortalidad, pero sin embargo son todos estudios pequeños. Y otro metaanálisis más reciente tampoco encontró beneficios definidos, pero lógicamente, como pueden ver, hay pocos estudios y de pocos pacientes. También otro estudio en pacientes quirúrgicos, en
en que se estudió la resucitación guiada por la variación respiratoria del volumen sistólico versus el tratamiento habitual, encontró una tendencia a menor mortalidad y sí una reducción en los tiempos de internación y en los costos. Pero estos son pacientes quirúrgicos, no son pacientes en shock séptico. Francamente, hay muy pocos estudios. En un estudio observacional de nuestro grupo, el estudio Satisepsis, nosotros encontramos en forma retrospectiva que el empleo de pruebas dinámicas luego de la carga inicial de fluidos fue un predictor independiente de mortalidad. Y tal vez el estudio de mayor calidad, el ensayo controlado mejor diseñado para evaluar la utilidad de las pruebas dinámicas en la resucitación del shock séptico, es este estudio, el estudio FRESH, que fue un estudio controlado que se realizó en 13 unidades de terapia intensiva en Estados Unidos y el Reino Unido, que reclutó pacientes con sepsis e hipotensión refractaria en un número de 124 y comparó la resucitación guiada por la respuesta dinámica a fluidos versus el tratamiento usual. Y en este estudio se utilizó como prueba dinámica la elevación pasiva de miembros inferiores, evaluando el aumento del volumen minuto cardíaco medido por bioreactancia. Fue un estudio con pocos pacientes porque el objetivo primario era demostrar que el uso de pruebas dinámicas resultaba en un menor balance positivo de fluidos. Entonces, en este estudio hubo resultados que fueron sorprendentes. No solamente se logró una reducción sustancial, casi 1,5 litros menos de balance positivo, sino que los pacientes sometidos a resucitados por las pruebas dinámicas de respuesta a fluidos tuvieron menos requerimientos de hemodiálisis, menos necesidad de ventilación mecánica y menos mortalidad. Y tomando todas estas controversias, las últimas recomendaciones de la campaña Sobreviviendo a la sepsis sugieren para pacientes con sepsis y shock séptico el uso de pruebas dinámicas para guiar la resucitación con fluidos, en lugar de utilizar el examen físico o parámetros estáticos solamente. Pero reconociendo que es una recomendación débil que tiene una muy baja calidad de evidencia. Evidentemente, este es un aspecto donde es necesario seguir investigando. Entonces, en resumen, podemos decir que tanto la resucitación insuficiente con fluidos como la excesiva con la sobrecarga de volumen son deleterias para la evolución. Pero que lamentablemente todavía no existe una evidencia definida sobre el beneficio de enfoques restrictivos o liberales. Por lo tanto, con la evidencia actual, nosotros deberíamos optimizar el volumen intravascular y para esto sí deberíamos emplear pruebas dinámicas que fehacientemente indican qué pacientes van a responder y cuáles no van a responder a la carga de fluidos con aumento del volumen minuto cardíaco. Entonces, no hay ninguna duda que las pruebas dinámicas, que ahora Mati va a discutir en particular, son predictores exactos de la respuesta a fluidos. Pero, sin embargo, los beneficios de las pruebas dinámicas sobre la mortalidad todavía no están claramente demostrados. Bueno, Mati, yo ahora te pediría que compartas tu pantalla y Hola, Doc, ¿cómo le va? discutas Hola, Vani. las pruebas dinámicas en particular. Bien, ahí comparto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Matías Muñoz, soy médico especialista en terapia intensiva. En los próximos minutos vamos a hablar sobre los parámetros dinámicos de respuesta a fluidos. Quería agradecerle al doctor Dubín y a la doctora Vanina por permitirme participar de estas charlas. Vamos a comenzar
con una pregunta, ¿sí? Que es ¿por qué indicamos fluidos a un paciente en shock? Una breve introducción y ya después nos vamos a abocar en lo que son los parámetros dinámicos de respuesta a fluidos. Tenemos las opciones: ¿por qué indicamos fluidos a un paciente en shock? Para disminuir vasopresores, para disminuir frecuencia cardíaca, para aumentar la TAM o para aumentar el gasto cardíaco. ¿Cuál les parece que es la opción correcta? Pueden responder de forma anónima. Perfecto. La mayoría respondió aumento de gasto cardíaco, como ya se había nombrado en la charla del doctor Dubin. Entonces, uno de los pilares en el tratamiento de un paciente en shock es la reanimación con fluidos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aumentar el gasto cardíaco. ¿Para qué? Para aumentar la disponibilidad de oxígeno, como se ve acá en el cuadro, aumentar metabolismo aeróbico, aumentar el gasto cardíaco, aumentar el flujo microcirculatorio y contrarrestar o revertir la hipoperfusión tisular. Ahora, desde que el fluido entra en la vena hasta que se transforma en gasto cardíaco, vamos a tener diferentes limitaciones que nos van a impedir lograr nuestro objetivo, que es aumentar el gasto cardíaco. Y una cosa es que los pacientes no todos van a ser respondedores a fluidos. Es por esto que solo tienen que recibir fluidos los pacientes que tengan respuesta positiva y que tengan signos de hipoperfusión tisular. Ahora, ¿qué significa ser respondedor? Esto ya se explicó. Van a ser los pacientes que su sistema hemodinámico cardiovascular están operando en la porción ascendente de la curva de Frank-Starling. Y ahora, ¿qué son los parámetros dinámicos de respuesta a fluidos? Van a ser expresiones transitorias de variaciones de volumen sistólico, las cuales van a ser reversibles en relación a cambios de la precarga ventricular. De esta forma nos va a permitir cuantificar en qué parte de la curva de Frank-Starling están operando los ventrículos. Como ya se mostró previamente, un valor aislado, estático, por ejemplo, de PVC, no nos va a permitir en qué parte van a estar operando los ventrículos. Es fácil darle fluidos a un paciente y ver qué pasa con el gasto cardíaco, pero el desafío es predecir qué pacientes van a responder al aporte de fluido, así no le infundimos fluidos a un paciente que no lo necesita o que le podemos llegar a generar algún efecto deleterio. ¿Por qué es importante discriminar los pacientes en respondedores y no respondedores? Bueno, porque ser respondedor es una situación fisiológica, es lo normal. Si ser respondedor a fluidos no significa que el paciente requiera fluidos, hay que tener presente si tiene signos o no de hipoperfusión tisular. Es importante discriminarlos, cuáles son los respondedores, porque no todos van a ser respondedores. Se sabe que el 50% son respondedores, y también se sabe que a medida que transcurre el tiempo de shock y que el paciente ya ha sido reanimado, las posibilidades que sea respondedor es mucho menor. Sí. ¿Y por qué hay que medir estos parámetros? Porque van a ser los únicos parámetros que, si lo utilizamos de forma correcta, nos van a permitir hacer un uso óptimo de los fluidos. Ya abocándonos en los diferentes parámetros que nosotros podemos utilizar, vamos a ir viendo uno por uno, viendo por ahí cuáles son, en qué están basados, cuáles son las ventajas y las desventajas y en qué situaciones podemos utilizar cada uno. Vamos a empezar hablando por la variación de la presión de pulso y la variación del volumen sistólico, que este es uno de los parámetros que más está estudiado. De hecho, de finales del año 99, principios del 2000, ya hay varios estudios. Hay que tener presente qué es la presión de pulso. La presión de pulso es la diferencia que hay entre la presión sistólica y la presión diastólica. Esta presión depende directamente proporcional de volumen sistólico e inversamente proporcional a la compliance vascular. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente ventilado mecánicamente, durante la inspiración, que se genera la presión positiva y se van a generar los cambios que ya explicó el doctor Rubin, la presión inspiratoria va a ser máxima, y en la expiración la presión expiratoria va a ser mínima. Entonces, durante la ventilación mecánica se van a generar estos cambios en la precarga, que van a estar traducidos en cambios en la presión de pulso, y como la compliance vascular se va a mantener constante, esta variación en la presión de pulso van a ser subrogantes de variaciones de volumen sistólico. La forma de hacer el cálculo tanto del BBP como el del BBS está acá: es la presión máxima menos la mínima, dividido la máxima más la mínima, dividido 2, la presión de pulso obviamente. Y los puntos de cortes a utilizar son más del 13% y más del 10%. ¿Sí? Si el paciente tiene un BBP más del 13%,
nos va a querer decir que va a estar operando en la porción ascendente de la curva de Frank-Starling, y si el paciente tiene un BBP bajo, menor del 13%, o un BBS menos del 10-12%, va a estar operando en la porción plana de la curva de Frank-Starling, por lo tanto no van a ser respondedores a fluido. Hay que tener en cuenta que hay una zona gris cuando los valores son de 9 a 13, donde no nos van a permitir predecir estos valores si el paciente va a responder o no al aporte de fluido. Después vamos a ver alguna forma que podemos superar esto o discriminar correctamente si van a ser respondedores o no van a ser respondedores. La evidencia es sobrada del uso de la variación de pulso y del BPP está ampliamente estudiada, siempre y cuando se usan en las situaciones correctas, tiene muy buenos valores de sensibilidad y especificidad para el BBP, con un área bajo la curva muy buena. Lo mismo para la variación del volumen sistólico. Al estar basado en interacciones cardiopulmonares, hay muchas limitaciones, tanto por parte del sistema cardiovascular como por parte del sistema respiratorio. Y una cosa muy importante es que la mayoría de los estudios de estos fueron llevados a cabo en pacientes ventilados a 8 mililitros kilo. Entonces, lo que hay que tener presente son cuáles son las limitaciones para no utilizarlo de forma errónea. Las limitaciones principales van a ser que el paciente tenga esfuerzos espontáneos, no solo que esté respirando espontáneamente, sino que tenga algún esfuerzo espontáneo, nos va a dar falsos positivos, porque al hacer el esfuerzo inspiratorio va a modificar la presión intratorácica, se va a modificar la presión transpulmonar, se va a generar presión negativa y va a aumentar el retorno venoso, por lo tanto puede haber un falso positivo a expensas del esfuerzo que haga el paciente. Las arritmias cardíacas nos van a dar falsos positivos porque, como los latidos arrítmicos van a dar diferentes volúmenes sistólicos, la presión de pulso ya va a variar a expensas de la arritmia. El bajo BT y la baja compliance menos de 30 mililitros por centímetros de agua, nos va a dar falsos negativos, y el bajo BT, o el uso de volúmenes corrientes, ventilación protectiva, es por ahí el protagonista. Todos los pacientes en la terapia intensiva deberían estar ventilados 6 mililitros kilo, y esto va a hacer que la posibilidad de que usemos el BBP sea muy baja. Ahora vamos a ver cómo podemos superar esta limitación. Si el paciente tiene un tórax abierto, se va a perder presión y va a haber falsos positivos. Si hay aumento de la presión intraabdominal, va a haber falsos positivos. Hay que tener en cuenta la relación, no solo la frecuencia cardíaca, que no esté taquicárdico o que no tenga seteada una frecuencia respiratoria alta, sino la relación frecuencia cardíaca-frecuencia respiratoria. Si es menos de 3.6, puede dar falsos negativos. Y por otro lado, la falla ventricular derecha nos puede dar falsos positivos porque el ventrículo, en vez de ser precarga dependiente, se transforma en postcarga dependiente. Con todas estas limitaciones, la posibilidad de aplicar el BBP como predictor de respuesta a fluido es solo del 17%, bastante baja, pero por suerte hay una limitación, que es por ahí de las más importantes, que se puede superar, que es el volumen corriente bajo. Estos son los dos primeros estudios que lo que hicieron fueron aumentar el volumen corriente de 6 mililitros kilo a 8 mililitros kilo y ver qué pasaba con el valor absoluto de la variación de presión de pulso y variación de volumen sistólico. Si aumentaba más de 3.5% el BBP o más de 2.5% el BBS, tenían muy buenos valores predictivos con muy buenas áreas bajo la curva para discriminar qué pacientes iban a ser respondedores a fluidos y cuáles no. De hecho, tiene mejores valores predictivos que usarlos de forma espontánea. El tema es que si un paciente a 6 mililitros kilo ya tiene un BBP de 13 y no hay ningún factor que me pueda dar un falso positivo, el paciente hay que considerarlo responder a fluidos. Si estamos en la zona gris o está ventilado a 6 mililitros kilo o con una compliance baja, podemos hacer el volumen tidal challenge. Ahora, otra limitación que habíamos visto era el tema de la ventilación espontánea. Este fue un muy buen parámetro que pudimos utilizar en la pandemia porque los pacientes estaban sedados y relajados por muchos días, pero la tendencia en la terapia intensiva es cada vez usar menos sedación, que el paciente esté con ventilación espontánea lo más rápido posible, por lo tanto la aplicabilidad por ahí a futuro va a ir disminuyendo. Ahora uno podría pensar, bueno, si la presión de pulso es directamente proporcional al volumen sistólico, inversamente proporcional a la compliance, podríamos tratar de aumentar el volumen sistólico con alguna maniobra y ver qué pasa con la presión de pulso. Efectivamente, eso se ha probado, si bien estos métodos, que vamos a ver a continuación, no tienen tanto nivel de evidencia como el BBP o el volumen tidal challenge, este grupo fue lo que hizo es pacientes de cirugía, le hacían un desafío con fluidos de 100 mililitros y veían qué pasaba con la variación de la presión de pulso. Esto lo comparaban con análisis, modificaciones de gasto cardíaco por análisis de onda de contorno de pulso, y encontraron que los pacientes respondedores disminuían su variación de presión de pulso en un
3% del valor absoluto, o en un 3% la variación de volumen sistólico, o un 4% la variación de la presión de pulso. Entonces, como para una forma complementaria, no para usarlo de rutina, si nosotros consideramos que al paciente darle fluidos, le pasamos líquido, desciende el DBP, desciende el DBS con estos puntos de corte, lo más probable es que el paciente sea respondedor a fluido. Y por otro lado, el equipo de TEUL probaron si durante elevación pasiva de los miembros el descenso de la variación de la presión de pulso podía discriminar los pacientes respondedores o no a fluidos. Esto no tiene el nivel de evidencia como lo tiene el BP de forma espontánea o el volumen tidal challenge, pero son formas complementarias. Si ellos analizaron 30 pacientes ventilados sin arritmias a 6 mililitros kilos chocados y midieron gasto cardíaco por pico con análisis continuo de onda de contorno de pulso, midieron BDP y el índice de distensibilidad antes y durante la elevación pasiva. Y como objetivo principal evaluaron si los efectos de la PLR y el volumen tidal challenge sobre el gasto cardíaco se pueden constatar de forma indirecta con variaciones de BPP y de índice de distensibilidad de vena cava inferior. Con la vena cava inferior no les dio, pero sí encontraron que el descenso del BPP durante la elevación pasiva predecía la respuesta a fluidos. Esto no para usarlo de forma sola, sino para complementarlo al BP de forma espontánea y al volumen tidal challenge. Sí, acá están los pacientes, cómo se modificó el valor absoluto del BPP en los respondedores y en los no respondedores durante la elevación pasiva de los miembros y durante el volumen tidal challenge. Sí, aquí están las dos áreas bajo la curva, tanto el valor absoluto del BPP como en porcentaje del valor absoluto con buenas áreas bajo la curva en comparación con el uso de vena cava durante la elevación pasiva de los miembros. A modo de cerrar el uso de variación de presión de pulso, ¿cómo debemos utilizarlo? Si el paciente tiene ventilación espontánea y arritmias, no debemos utilizarlo. Si está ventilado mecánicamente, sin esfuerzo, sin ventilación espontánea y no tiene arritmias, tengamos en cuenta el BPP. Si le da más del 13%, lo más probable es que sea responder a fluido siempre y cuando no tengamos alguna limitante que nos dé algún falso resultado. Y en caso de dudas, podemos hacer la elevación pasiva y ver cómo se comporta el EVP. Si efectivamente desciende, lo más probable es que el paciente sea responder a fluido. Si estamos de valores entre 9 y 13%, que es la zona gris, considerar volumen tidal challenge. Si aumenta más de lo que se dijo, considerar que el paciente es respondedor a fluidos. Y por otro lado, si es de menos o igual de 9 el valor de BPP, y bueno, ahí tenemos que ver cómo está ventilado y cómo está la compliance. Si está ventilado menos de 8 y tiene una compliance menos de 30, listo, hacemos volumen de challenge y vemos qué pasa con el BPP. Si está ventilado más de 8 metros kilo o con una compliance más de 30, lo más probable es que el paciente no sea respondedor a fluido. Siguiendo con parámetros por ahí basados en interacciones cardiopulmonares, otro de los métodos que podemos utilizar es el test de oclusión expiratoria. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es hacer una pausa expiratoria, sacar la presión positiva durante al menos 15 segundos y ver qué pasa con el gasto cardíaco. Al sacarle la presión positiva va a aumentar el delta de presión, va a aumentar el retorno venoso y va a aumentar el gasto cardíaco. Si el paciente es respondedor a fluido, el gasto cardíaco tiene que aumentar por lo menos un 5%. Esto está estudiado con muy buenos valores de sensibilidad y especificidad. Acá está en la imagen cómo debemos hacer la maniobra, 15 segundos y ver qué pasa con el gasto cardíaco. Podemos hacerlo de dos formas, o con BTI, que ahora vamos a ver, o con análisis de onda de contorno de pulso, ya sea calibrado o no calibrado, de forma continua. ¿Cuáles serían las limitaciones de este método? Que necesitamos que el paciente esté ventilado y necesitamos una medición precisa y continua del gasto cardíaco. Como ventaja, por ejemplo, lo podemos utilizar en pacientes que tienen arritmias. ¿Por qué decimos que necesitamos un método preciso? Por lo siguiente, si utilizamos la ecografía y utilizamos BTI como un surrogante de volumen sistólico, esto está estudiado que el menor cambio significativo va a ser del 10%. ¿Sí? Entonces es mayor al punto de corte. El gráfico B son en las líneas sólidas son pacientes que están ventilados, línea puntiaguda, pacientes que están en ventilación espontánea, y el gráfico A son línea sólida, paciente con arritmias, y línea puntiaguda, pacientes sin arritmias. Ellos me encontraron que el menor cambio significativo es del 10%, que si no tenían arritmias había que hacer un promedio de 3 mediciones, si tenían arritmias por lo menos 5 mediciones, o sea 5 latidos. En cambio, si usamos la onda de contorno de pulso como análisis de onda de contorno de pulso y vemos la variación del gasto cardíaco de volumen sistólico, el menor cambio significativo es de 1.3%. ¿Sí? Por lo tanto, nos permite, es mucho menor del punto de corte que sería el 5%.
Ahora, no quiere decir que el BTI no sirva, lo podemos utilizar, hay que tener cuidado, y lo que se plantea es a la pausa expiratoria agregar una pausa inspiratoria, sumar el porcentaje de variación tanto en la expiración como en la inspiración, y si las dos sumas, ¿sí?, de ese BTI me das mayor o igual al 3%, bueno, efectivamente estamos en un paciente que es respondedor a fluidos. Este método no es para aumentar la sensibilidad o la especificidad del método, sino para evitar la variabilidad interobservador. Entonces podemos sumar la pausa inspiratoria también por 5 segundos, y lo que hacemos es aumentamos lo que es la interacción cardiopulmonar. ¿Cuál es la limitación de este método? Bueno, si tienen arritmias, lo que hay que hacer es medir más cantidad de latidos, aunque también puede haber algún resultado falso positivo, que tenga ausencia de la ventana acústica, que va a requerir obviamente ventilación mecánica, bueno, y la posibilidad obviamente de hacer tanto la pausa expiratoria como inspiratoria. Otro método, otra forma que podemos evaluar esta variación de gasto cardíaco durante el test de oclusión es a través de la biorreactancia. Esto ya se explicó cómo funciona en la charla del doctor Pozo. Lo que hay que tener presente es que hay diferentes dispositivos que utilizan la biorreactancia. En este caso se compararon dos dispositivos, un dispositivo que es el 8.1, que analiza los últimos impulsos eléctricos de los 8 segundos y actualiza los valores, por ejemplo, de volumen sistólico cada un segundo. Y también se utilizó otro dispositivo que es el 24/4, que analiza los últimos impulsos eléctricos durante los últimos 24 segundos y se actualiza los valores cada 4 segundos. Hay que tener presente que el dispositivo comercial es el de 24.4 segundos. El equipo también de TEUL evaluaron si durante el test de oclusión el uso de biorreactancia, utilizando estos dos dispositivos, permitía discriminar a los pacientes respondedores. Y esto lo compararon contra análisis de onda de contorno de pulso calibrado por pico, pero no usaban la termoilusión, sino que usaban el análisis de onda de contorno de pulso. Analizaron 42 pacientes chocados en ventilación mecánica, compararon lo que les dije, y ellos lo que encontraron es que el dispositivo que permitía discriminar en respondedores y no respondedores era el que tenía el sensado de 8 segundos, que suena lógico, porque yo hago una pausa de 15 segundos y quiero evaluarlo con algo que me mide durante los últimos 24 segundos, voy a tener impulsos eléctricos que van a ser durante la pausa y luego de la pausa. Entonces, si utilizamos el dispositivo comercial, este no nos va a permitir. En cambio, si utilizamos el otro dispositivo, que ellos lo modificaron, sí va a permitir discriminar cuáles van a ser los respondedores a fluido. Como para cerrar el test de oclusión, este es un review con un metaanálisis. Se hicieron análisis de varios estudios y vieron por ahí cuál era el mejor punto de corte, cuáles eran los valores predictivos, si había alguna limitación y cuánto tiempo había que hacer la prueba, y también de qué forma se hacían los monitoreos. Como ventaja de este método es que se puede utilizar se puede objetivar por diferentes métodos: análisis de onda de contorno de pulso calibrado o no calibrado, y ecografía transtorácica. Tener presente que puede haber falsos resultados con el test de oclusión expiratoria solo, pero podemos usar el inspiratorio. No está limitado por PIP ni por el tiempo de duración de la pausa. Se pueden hacer 15, 20 o 30 segundos. Con 15 segundos está demostrado que alcanza y sobra. El volumen en corriente tampoco limita la prueba, a diferencia, por ejemplo, del BBP. Y por otro lado, el punto de corte tiene que ser variación de gasto cardíaco 5%. Otro método que podemos utilizar, que no es tan recomendado, son las maniobras de reclutamiento. A saber, vamos a ver dos estudios. La maniobra de reclutamiento es un atentado para la hemodinamia del paciente. Estos son dos estudios muy similares, solamente que uno está en prono, uno está en supino. Pacientes no de terapia, sino de quirófano, ventilados, se van anestesiados, ventilados 6 mililitros kilos, sin vasopresores, y lo que hicieron fueron, en ambos hicieron lo mismo, uno estaba en prono y otro no, es hacer la maniobra de reclutamiento, que eran 30 centímetros de agua por 30 segundos, y ver qué pasaba con el volumen sistólico analizado por onda de contorno de pulso. Uno usaba Vigileo y otro usaba Pico. Y lo que encontraron es que si hacían una maniobra de reclutamiento de 30 centímetros de agua por 30 segundos y disminuía el volumen sistólico un 30%, les permitía discriminar qué pacientes iban a ser los respondedores a fluidos con buena sensibilidad y especificidad. Los dos estudios bastante similares.
pero hay que tener presente que los pacientes respondedores tenían descensos marcados de la TAM, de hasta 20 mililitros milímetros de mercurio, lo cual para un paciente en shock de la terapia intensiva va a ser un atentado a la hemodinamia del paciente. Entonces, si esto lo usamos en la terapia, puede traer efectos adversos, no solo hemodinámicos, sino también respiratorios, por lo tanto, no se considera de primera elección. Ya vimos varios métodos que podemos utilizar y vamos a seguir viendo, por lo tanto, tenemos otras opciones que son mucho más factibles. Vamos a continuar con la elevación pasiva de los miembros, que la verdad es el gol estándar de los métodos que queremos hacer cuando hacemos elevación pasiva. Ahora vamos a ver cómo se hace la maniobra. Queremos aumentar volumen estresado, volumen sanguíneo que está a nivel de los miembros inferiores y del lecho esplánico, que aumente el retorno venoso, que aumente el gasto cardíaco, y objetivar durante la maniobra cuánto aumenta el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco aumenta más del 10%, tiene excelentes valores predictivos con muy buena sensibilidad y especificidad. Y la ventaja de esta maniobra de elevación pasiva es que tenemos diferentes formas de objetivar estos cambios en el gasto cardíaco. El gol estándar sería por análisis de onda de contorno de pulso, no con la termodilución, porque la termodilución se hace de forma intermitente, entonces por ahí cuando hacemos el jet de termodilución, por ahí hay un momento que el gasto cardíaco aumentó y nosotros no lo vamos a poder censar, sí lo va a censar el análisis continuo de la onda de contorno de pulso. Vamos a poder utilizar BTI, en Tidal CO2, otro observante, y hay algunos estudios que también utilizaron Doppler, una sonda transesofágica y medían flujo aórtico, que fue de los primeros. La limitante es que obviamente es más invasivo y requiere tener la sonda transesofágica. ¿Cómo se hace la maniobra? Algo que es importante, hay que hacerla con las camas que basculan, hay que evitar tocar al paciente. En este caso están haciendo evaluación con BTI, pacientes en posición de 45 grados, se genera que bascule la cama, termina aproximadamente menos 30 grados, y durante la prueba, que tiene que durar un minuto, hay que evaluar con algún sorbante o midiendo gasto cardíaco de forma continua, cuánto varía el gasto cardíaco. ¿Cuáles son las limitaciones del estudio? Que necesitamos la cama que bascula, hacer la posición, hacer el movimiento correcto. Si hacemos movimiento que sea poco o mucho, podemos tener tanto falsos negativos como falsos positivos. El intervalo en que se mida el gasto cardíaco no tiene que ser ni muy corto ni muy largo, por lo que dijimos, sí tiene que ser algo que sea continuo. Si el paciente tiene aumento de la presión intratorácica o aumento de la presión intraabdominal, nos va a dar falsos resultados, falsos negativos. Hay que evitar la estimulación adrenérgica, porque, por ejemplo, por eso hay que evitar tocar al paciente. Si el paciente tiene una lesión en los miembros, yo manualmente le levanto los miembros, le genero dolor, le genero una descarga simpática, va a aumentar la frecuencia cardíaca y en consecuencia puede aumentar el gasto cardíaco a expensas de la frecuencia y no del volumen. Por otro lado, va a estar contraindicado pacientes con trauma de cráneo grave, hipertensión neurocraniana, y no lo vamos a poder hacer en pacientes que tengan trombosis de los miembros inferiores. ¿Cómo tiene que ser la prueba? Este es un muy lindo artículo, 5 reglas, sin utilizar una gota de fluido. Esa es la ventaja, que es una autoexpansión. Paciente en 45 grados, realizamos la maniobra, evitar dolor, cualquier descarga simpática, y vemos qué pasa con el gasto cardíaco con algún subrogante. Vuelve a su posición basal, reevaluamos que el gasto cardíaco, que los surrogantes vuelvan a sus valores basales, y en este caso, bueno, se pasó fluidos y se recorrobora si realmente aumenta el gasto cardíaco. Una pregunta que les quería hacer, que ahora les va a aparecer, para responder también con las opciones, es si se podría utilizar el balón de TAM como subrogante de gasto cardíaco durante la elevación pasiva de los miembros, para que respondan en base a lo que se vio y también lo que se dijo en la charla anterior. Esperamos unos segunditos que se responda y continuamos. La mayoría respondió que sí, ¿sí? La minoría respondió que no. Esto es importante, ¿sí? El valor de TAM, lo dijo el doctor bien previamente, no lo podemos utilizar como subrogante de gasto cardíaco, porque la relación entre gasto cardíaco y tensión arterial media no es lineal, no es perfecta, sino que la TAM
tiene otros componentes, como por ejemplo el de la resistencia. Entonces, a veces durante la elevación pasiva la TAM no puede no aumentar, perdón, y el gasto cardíaco puede aumentar. Entonces, no hay que guiarse por el valor de la tensión arterial media, sí objetivar estos valores, estas modificaciones de gasto cardíaco o midiendo de forma directa o con algún surrogante, como vamos a ver a continuación. Esto tiene que quedar claro. Dentro de los surrogantes que podemos utilizar son varios. Vamos a comenzar con el primero, que es la variación del end-tidal CO2. El end-tidal CO2 es la CO2 al final de la expiración. Esta CO2 va a depender de tres componentes: va a depender del metabolismo celular, va a depender de el volumen minuto respiratorio y del volumen minuto cardíaco. Si durante la prueba el metabolismo celular se mantiene constante, el volumen minuto respiratorio se mantiene constante, las variaciones del end-tidal CO2 van a ser expresiones de variaciones del último componente, que es el volumen minuto cardíaco. Entonces lo podemos utilizar fehacientemente como un subrogante de gasto cardíaco. ¿Cuánto tiene que variar el end-tidal CO2 durante cuánto tiene que ser la máxima variación? Tiene que ser por lo menos 5%, con muy buenos valores predictivos. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el end-tidal CO2? Es que la ventaja es que el paciente tiene que estar ventilado, tiene que estar dormido, no tiene que haber modificaciones ni del metabolismo ni del volumen minuto respiratorio, pero es algo mínimamente invasivo y se puede utilizar en pacientes que tienen arritmia. Entonces, como para ir viendo qué método podemos utilizar en cada situación. Las limitaciones las que dijimos. Otra forma de evaluar la variación de gasto cardíaco durante variación pasiva es con el BTI. También esto es muy bueno, es muy buen predictor. Ya el punto de corte, como es 10 a 15%, ya es superior al menor cambio significativo que vimos en las diapositivas previas. También se puede hacer en ventilación espontánea, perdón, se puede hacer en ventilación espontánea como ventilación mecánica, a diferencia, por ejemplo, de end-tidal CO2. Entonces, si tenemos un paciente no ventilado y podemos hacer BTI, listo, podemos hacer una elevación pasiva y de forma mínimamente invasiva evaluar si el paciente es respondedor a fluidos o no es respondedor a fluidos. Las limitaciones son las arritmias, esto de forma parcial, porque se pueden tomar más latidos y hacer un promedio con mayor cantidad de latidos. La limitación, ausencia de la ventana acústica y que se pierda tal vez durante la elevación pasiva de los miembros. Otra forma de objetivar la variación del gasto cardíaco durante la prueba es a través de la bioractancia. Este es un trabajo también del equipo de TEUL, 32 pacientes de terapia intensiva, ventilados 6 mililitros kilo, utilizaban la bioractancia con el promedio que le decía de 8 segundos y lo compararon con pico por análisis de onda de contorno de pulso. Encontraron que durante la prueba se correlacionaba las variaciones de gasto cardíaco por pico con bioractancia, y utilizando estos dispositivos que promedian 8 segundos se puede predecir la respuesta fluida de forma constante. Hay otros dispositivos, por ejemplo el Cheetah, que hacen cada 30 segundos, también permiten discriminar si el paciente es respondedor o no. Y si hay alguno que más tiempo, había algunos más antiguos que hacían en un minuto, el promedio de los últimos impulsos eléctricos no les permitía discriminar qué pacientes eran los respondedores a fluidos o no. Esta es el área bajo la curva, utilizando la bioractancia. Este es un estudio lindo, pensándolo en el sustento fisiológico que tiene, que hicieron la elevación pasiva y vieron si se podía utilizar el relleno capilar como un surrogante del gasto cardíaco. La limitación de este estudio, por ahí que es poco reproducible, es que para medir el relleno capilar no lo hacían con un portaobjeto en el índice de la mano derecha, sino que habían diseñado un dispositivo específico que generaba una cierta presión específica en una cierta área durante X cantidad de tiempo, y con un teléfono en cámara lenta medían cuál era el relleno capilar. Esto lo compararon con gasto cardíaco por análisis de onda de contorno de pulso y encontraron que los pacientes que le disminuía el relleno capilar con este método, no el método convencional, en un 30% les permitía discriminar los pacientes que eran respondedores a fluidos o no. La verdad que esto es poco reproducible porque nadie tiene este aparatito para hacer esta presión específica y por cierta cantidad de segundos, pero bueno, tal vez es un puntapié como para pensar otros estudios y también para pensar en el relleno capilar como surrogante de gasto cardíaco
cardíaco y también cómo lo aplicamos cuando hacemos la reanimación con fluido. Algo interesante, como para que quede por ahí de duda, que también lo plantean los investigadores, es que de los pacientes que eran respondedores a fluidos por análisis de onda de contorno de pulso, no todos aumentaron, mejoraron, disminuyeron el relleno capilar. Entonces ahí se plantea la incógnita, si este delta de relleno capilar no sirve para predecir la respuesta a fluidos, o no había coherencia hemodinámica entre la macrohemodinamia y la microhemodinamia de la transmisión del flujo macrohemodinámico a microhemodinámico. Esa es una de las dudas que plantea el estudio. Lo nombro para nombrarlo, para que él sepa, pero bueno, es poco reproducible porque no tenemos ese dispositivo específico. Y también pensando en por ahí análisis de la perfusión periférica, otro dispositivo o subrogante que lo podemos utilizar como subrogante de gasto cardíaco es el índice de perfusión. Este es un muy lindo trabajo, es una revisión en realidad de Millard, que habla si el saturómetro de oxígeno, el saturómetro nos permitiría hacer un monitoreo mínimamente invasivo hemodinámico y por ahí discriminar si podemos saber si el paciente va a ser respondedor a fluidos o no. Esto está hecho en base a dos estudios que vamos a ver a continuación. Lo primero vamos a hacer un breve repasito. ¿Qué es el índice de perfusión? El índice de perfusión es un índice que se obtiene a través de la onda de pletismografía. Ahí lo marcamos en la pantalla, en este caso 3.75, esto en porcentaje. El índice de perfusión tiene deriva del análisis de la onda pletismográfica, que tiene dos componentes, uno que es pulsátil y el componente que es no pulsátil, se llama AC y CC. Entonces, el componente que es no pulsátil va a estar dado por tejido, más que nada, también va a estar dado por retorno venoso, pero hueso, tejido celular subcutáneo, en la piel, y el componente pulsátil que va a estar dado por la resistencia de los vasos y por el flujo, o sea, por el gasto cardíaco. Si el componente no pulsátil se mantiene constante, variaciones del índice de perfusión pueden llegar a ser surrogantes de variaciones de gasto cardíaco. Esto está estudiado también por el equipo de TEUR. Ellos evaluaron 72 pacientes en shock, ventilados, y evaluaron si había correlación entre variaciones de gasto cardíaco por pico con onda de contorno de pulso, con variación de índice de perfusión durante la elevación pasiva de los miembros y luego de la expansión con fluidos. Y ellos encontraron que si durante la elevación pasiva el índice de perfusión aumentaba por lo menos 9%, tenía muy buenos valores predictivos. Acá está cómo varió el índice de perfusión, el basal, en la prueba de respuesta a fluidos, después cuando volvió a su basal, y encima dieron fluidos y vieron qué pasaba con el índice de perfusión, que también aumentaba. Y lo compararon contra variaciones de índice cardíaco por análisis de onda de contorno de pulso. Acá está gráficamente, elevación pasiva, aumenta el índice cardíaco por onda de contorno de pulso, aumenta el índice de perfusión, vuelve a todo a su basal, se expande, y fíjense cómo aumenta el gasto cardíaco y cómo aumenta el índice de perfusión. Muy buena área bajo la curva con este punto de corte, mayor o igual de 9%. Las limitaciones es que no se podría utilizar en pacientes con arritmias. Estos eran todos pacientes ventilados, y a veces puede haber falla del sensado de la onda. Por ejemplo, cuando el paciente está muy mal perfundido, con una dosis muy alta de vasopresores, el sensado no es bueno, entonces no se va a poder utilizar. Y también lo que evaluaron ellos, el mismo equipo, es si podían utilizar el índice de perfusión durante el test de oclusión expiratoria. Esto no lo puse en la anterior cuando hablamos de test de oclusión, sino para hablar todo junto. Pero ellos lo que hicieron fue lo siguiente. Un estudio observacional, 31 pacientes ventilados mecánicamente, en shock, principalmente séptico, le evaluaron si los cambios del índice de perfusión durante el test de oclusión, 15 segundos como vimos previamente, predecía la respuesta positiva a la elevación pasiva de los miembros, sugiriendo respuesta a fluidos positiva. Hoy en día, la verdad, si un paciente la elevación pasiva es positiva, analizado con un método, por ejemplo, análisis de contorno de pulso, las posibilidades que el paciente no sean respondedores son muy bajas. Entonces ellos vieron qué pasaba con el índice de perfusión, qué pasaba con el gasto cardíaco, a nivel, hicieron mediciones basales, al inicio del test de oclusión, al final del test de oclusión, al inicio de la PLR y al final de la PLR, la elevación pasiva de los miembros. Sí, ahí está cómo varió el índice cardíaco durante esas diferentes fases, cómo varió el índice de perfusión, se correlacionaban
con valores significativos y encontraron que un aumento del 2,5% del cambio relativo del índice de perfusión durante la prueba permitía predecir la respuesta a fluidos. ¿Cómo hacían este cambio relativo? Hacían el índice de perfusión durante la prueba menos el basal, dividido el basal, y ahí sacaban el cambio relativo. Si había un aumento del más de 2,5%, permitía predecir la respuesta a fluidos por test de oclusión. Y con este estudio también ratificaron nuevamente que el índice de perfusión se podía utilizar durante la elevación pasiva de los miembros. También tiene un punto de corte de menor cambio significativo, que es menor, es de 0,7 a 1,5, por lo tanto, este 2,5% y el 9% de elevación pasiva están por arriba del menor cambio significativo del método. Ya para ir cerrando los métodos, vamos a hablar de ecografía, más que nada a nivel por ahí, periférico. Hay que tener presente, en comparación con los otros métodos, son por ahí los que tienen menores valores predictivos, salvo el índice de colapsabilidad de la vena cava superior, que tiene muy buenos valores predictivos, pero requiere una sonda transesofágica, ¿sí? Por lo cual necesitamos la curva de aprendizaje y necesitamos tener la sonda. Respecto a vena cava inferior, podemos utilizar ventilación mecánica o ventilación espontánea. Ventilación mecánica, podemos utilizar 2 puntos de corte, mayor 18% si lo calculamos de esta forma, y mayor de 12% si lo calculamos de esta forma. Inicialmente, estos son de los primeros trabajos, los valores de sensibilidad y especificidad daban muy buenos. La verdad que a medida que fue pasando el tiempo, se hicieron diferentes revisiones, metaanálisis, en donde se ve que la vena cava, el valor predictivo, la posibilidad de discriminar en respondedores o no respondedores, es pobre y no se acerca con los otros métodos que vimos previamente. Este es un review también, un metaanálisis, vieron pacientes ventilados y no ventilados, cómo eran los valores de sensibilidad y especificidad. Encontraron que el uso de ventilación, la vena cava durante la ventilación espontánea tiene menor valores predictivos, y el valor predictivo negativo es mucho peor que en ventilación mecánica. Se usa, nosotros lo usamos, sí, pero no hay que casarse por ahí con el resultado de la vena cava. Este es un estudio de Villar-Banón, prospectivo, pacientes ventilados en shock, bastantes pacientes, 540 pacientes, y evaluaron las variaciones respiratorias de vena cava inferior, vena cava superior y de BTI. De BTI, no lo dije, pero también se puede utilizar variación respiratoria, no durante la elevación pasiva, sino cómo varía el BTI en inspiración y expiración, hacer el cálculo como la variación de la presión de pulso y ver cuánto varió el BTI. Se pueden utilizar los mismos valores que la variación de la presión de pulso o la variación de volumen sistólico, que sería un subrogante de volumen sistólico. Y ellos lo que encontraron es lo mismo. La vena cava superior con sonda transesofágica es muy bueno, ¿sí? Lo mejor es BTI, y el uso de vena cava inferior, índice de distensibilidad, no le da tan buenos valores predictivos. Este es otro metaanálisis en pacientes ventilados mecánicamente, donde también encontraron que el uso de la vena cava en ventilación mecánica, los valores predictivos no son buenos, son aceptables, ¿no? Bueno, pero no excelente. También tienen muchas limitaciones, están basados en interacciones cardiopulmonares. Los pacientes que están ventilados, si están ventilados 6 mililitros kilo, también puede haber falsos negativos. Que tenga un alto nivel de PIB, también puede haber falsos negativos. Si el paciente está asincrónico o con mucho esfuerzo expiratorio, puede haber falsos positivos. Si hay un taponamiento cardíaco, hipertensión intraabdominal, también puede haber resultados que sean falsos. Si hay alguna situación local que disminuye el retorno venoso, también va a dar falsos resultados. La vena cava se puede utilizar, no hay que casarse por ahí con los resultados, como si me casaría con un resultado de elevación pasiva y análisis de onda de contorno de pulso, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar un paciente, a la hora de evaluar la respuesta a fluidos. Otras venas que podemos utilizar son las yugulares. Se puede usar índice de colapsabilidad con mismos valores y índice de distensibilidad. Estos estudios, por ahí no hay tanto nivel de evidencia como la ecografía, se puede utilizar. La ventaja es que algo es bastante sencillo, la curva de aprendizaje es sencilla, pero también tiene muchos resultados que pueden ser erróneos. Este es un trabajo en pacientes sépticos, usaban índice de distensibilidad de la yugular y lo sumaban con BBP, pero ya si el BBP da positivo, ya es un excelente predictor.
Ellos encontraron que les podía predecir la respuesta a fluido, 100% de sensibilidad, es algo que ningún método tiene, pero no es lo que encuentran ellos. Se puede utilizar, sí, no es de los mejores, pero bueno, es una herramienta más. Y todos estos pacientes estaban ventilados con baja PIP, que es usar alta PIP también puede dar falsos resultados. Ya para ir cerrando el tema de ecografía, también hay muchos estudios que analizaron Doppler a nivel carotidio, femoral. La evidencia es controvertida, los resultados son heterogéneos. Se evaluó, por ejemplo, este de acá arriba a la derecha, la variación respiratoria como de BTI, pero del pico sistólico, de la velocidad pico sistólica a nivel de arterias periféricas, y la evidencia es controvertida. Hay un muy lindo estudio con elevación pasiva, con muy lindo diseño del equipo también de TEBUL. Ellos evaluaron 39 pacientes, cada dos ventilados, y evaluaron dos objetivos. Si había correlaciones entre variación de gasto cardíaco por análisis de onda de contorno de pulso con variaciones de las mediciones por Doppler. Hacían 3 mediciones, BTI, algo que es TAMEAN, que es el tiempo promedio de velocidad media, y el pico sistólico. Esto lo hacían durante la elevación pasiva y encontraron que durante la elevación pasiva los cambios objetivados por Doppler no permitían predecir la respuesta a fluido en los pacientes. Y por último, lo que voy a nombrar es el tema de desafío con fluidos, que si bien no es un método que permite predecir la respuesta a fluido, es darle el tratamiento y ver qué pasa con el gasto cardíaco o con algún subrogante. Hay dos formas de hacerlo, es el mini desafío con fluidos y el convencional. La desventaja de darle fluidos a un paciente es que ya le estamos dando fluidos a un paciente y no vamos a saber si es respondedor a fluidos o no. Obviamente, a medida que le damos fluidos, vamos a ir objetivando si hay variación de gasto cardíaco, pero si a un paciente le tenemos que hacer 10 evaluaciones hemodinámicas, de las cuales 5 no va a ser responder a fluidos, y le pasamos 200 mililitros, bueno, le estamos pasando 1 litro a un paciente que no lo necesita, y podemos generar los efectos adversos que ya se han nombrado. El uso del mini desafío con fluidos seduce un poco más. El tema que necesitamos un valor muy preciso para medir gasto cardíaco. Si nosotros utilizamos BTI, como ya se dijo previamente, podemos tener resultados erróneos. El descenso del ODP y el BBS puede ser, como vimos en el primer estudio, pero no se compara contra variación de gasto cardíaco por análisis de onda de contorno de pulso, ya sea calibrado o no calibrado. Sí, punto de corte 6%, es un punto de corte bajito, justamente por el impacto hemodinámico que van a generar esta pequeña cantidad de fluido. Y no se puede objetivar con el TAI al CO2 justamente por el impacto hemodinámico que tiene. Si hacemos el desafío convencional entre 250 y 500 mililitros, el punto de corte vamos a utilizar 10% del gasto cardíaco. BP y BBS lo mismo, no tiene tan buenos valores como en análisis de onda de contorno de pulso. Sí podemos utilizar en talla de SO2 y también podríamos utilizar la ecografía también, medir BTI, qué pasa con la expansión con fluido. Este es un trabajo en quirófano, es lindo, no son pacientes de terapia, no son pacientes chocados, sin vasopresores, pero evaluaron cuál era el grado de modificación del volumen sistólico analizado por onda de contorno de pulso durante la infusión de 50, 150 y 250 mililitros de solución fisiológica. Y ellos encontraron que si usaban 100 mililitros, el punto de corte tenía que ser el 6%, con un área bajo la curva muy buena, igual que utilizar 250 mililitros. Y obviamente empezamos 100 mililitros, si sube el 6%, pasamos a, listo, vamos a esperar que sea respondedor, pasemos a pasar 250 mililitros, si sube el 10%, listo, ya es respondedor y terminaremos realizando la expansión. Esta es el área bajo la curva del método con los diferentes, y hicieron con 50 ml, que algunos le dicen el micro desafío con fluido, que no permite predecir como si utilizamos más cantidad de fluidos, porque hay un área gris muy importante, y justamente es por la cantidad de fluidos, por el impacto hemodinámico que se genera. Para cerrar, esta es una revisión de Seconi, de Baker y Van Sant, donde podéis cierran cómo hacer un desafío con fluidos. Si bien esto no está estandarizado, ellos lo que dicen es que el tipo de fluidos a utilizar cristaloide. La tasa de infusión, por lo menos 200 mililitros en 10 minutos. Si usamos 100 mililitros, lo ideal que sea en menos de 5 minutos. Hay que tener en cuenta que está estudiado que el menor
la menor cantidad de fluidos que genera un impacto hemodinámico, por ejemplo, en modificación de presión media sistémica, es 4 mililitros kilo. Entonces, si nos ponemos a pensar en una persona de 70 kilos, necesitamos casi 300 mililitros por lo menos para generar un impacto hemodinámico. ¿Cuál tiene que ser el objetivo? Aumento del gasto cardíaco, ya sea por medición directa o con algún cirugante. Y ellos lo que dicen es, tengamos en cuenta como límite la presión venosa central. Entonces, le damos fluidos a un paciente, si aumenta el gasto cardíaco más de 10% y aumenta la PVC razonablemente, está todo bien, démosle fluidos. Ahora, si aumenta mucho la PVC, es tener presente que el paciente puede estar no tolerando los fluidos. Esto es algo controversial porque también hay un estudio del equipo de Tebull y de Monet que vieron qué pasaba con la presión media sistémica, con la presión venosa central durante elevación pasiva, y ellos vieron que no solo aumentaba la presión media sistémica, también aumentaba la PVC, pero lo que cambiaba era el delta. Entonces, la PVC puede aumentar y el paciente puede seguir siendo respondedor a fluidos o no. Obviamente, si el gasto cardíaco aumenta muy poquitito y la PVC aumenta 10 puntos, bueno, lo más probable es que esos fluidos no estén beneficiando al paciente. Ahora, si el gasto cardíaco no aumenta y aumentan mucho las presiones de llenado, por ejemplo, la PVC, obviamente parar el desafío con fluidos. Ahora, si no hay aumento del gasto cardíaco y no hay aumento de las presiones de llenado, tener presente si estamos pasando la cantidad de fluidos adecuada y en el tiempo adecuado, porque podemos estar pasando fluidos en poco tiempo o que no generan un impacto hemodinámico. Ya para cerrar, este último algoritmo, cómo englobar y utilizar por ahí los parámetros dinámicos frente a un paciente, es un paciente ventilado con una falla circulatoria aguda, y bueno, plantearnos, ¿está en la fase inicial de shock o hay una causa obvia de hipovolemia? Si estamos en esto, tal vez no sea necesario probar respuestas a fluidos, porque demorar la infusión de fluidos, por ahí podemos perjudicar más al paciente. Distinto es que no sea la fase inicial, que no sea una causa obvia de hipovolemia, o que tal vez el paciente estuvo en la guardia, ya estuvo reanimado con fluidos, bueno, no nos atrevemos a pasar fluidos directamente, evaluemos la respuesta a fluidos. Con todos los métodos que nombramos previamente, vamos a usar el que corresponde en cada situación, dependiendo de las limitaciones de cada uno. Si es responder a fluidos, no pasar fluidos directamente, evaluar riesgo-beneficio. Si el paciente tiene 100 de PAF y queremos bajar el lactato de 2,2 a 2, no es probable que los fluidos le terminen haciendo peor y tengan un peor impacto en el sistema respiratorio. Si los beneficios superan a los riesgos, obviamente considerar fluidos. Si los beneficios no superan a los riesgos, considerar otras terapias. No solo hay que pensar el uso de parámetros dinámicos para reanimar a un paciente, sino también tenerlo pensado para resucitar un paciente o guiar por ejemplo, remoción con fluidos durante la diálisis. Es fundamental no solo utilizar los parámetros, discriminar quiénes van a ser respondedores, sino asesorar, evaluar riesgo-beneficio y siempre evaluar la tolerancia al aporte de los fluidos. Esta es una cosita final con los parámetros, cómo se hace la técnica, y las limitaciones y las ventajas de cada uno. Y por último, dentro de las conclusiones, bueno, predecir la respuesta a fluido nos va a permitir seleccionar los pacientes que se puedan beneficiar del aporte de fluido, y eso solo lo vamos a poder hacer utilizando parámetros dinámicos. La presencia sola de respuesta a fluidos no quiere decir que el paciente requiera fluidos, hay que ver si tiene algún hipoperfusión o algún signo de hipoperfusión como para intentar corregir. Por eso solo tienen que recibir fluidos los que tengan respuesta positiva, los que tengan hipoperfusión, y siempre y cuando las ventajas no superen a las ventajas. ¿Sí? Y después, respecto a los métodos, hay que conocer las limitaciones de cada método para no tomar decisiones erróneas. Ningún método es mágico, ninguno es 100% sensible específico, y va a variar la eficacia de cada uno dependiendo de la situación de cada paciente. Si está en ventilación espontánea, usaremos el método de ventilación espontánea. Si tiene arritmias, utilizamos un método que podamos utilizar en un paciente con arritmia. Siempre que imponemos el fluido, no es le pasamos 500 y nos vamos, sino monitorizar de cerca los efectos sobre, obviamente, el gasto cardíaco surrogantes, pero también ver qué pasa con la TAM, qué pasa con la frecuencia cardíaca, el índice de perfusión, y obviamente ver qué pasa con los signos de hipoperfusión, relleno capilar, bueno, lo que hayamos evaluado. Y siempre evaluar la tolerancia al aporte de los fluidos. Y con eso terminamos. Gracias, Mati. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Matías. Excelente la charla, la revisión de la literatura. La verdad que es una puesta al día de lujo. Y bueno, no sé si quieren pasar a las preguntas
el espacio de preguntas si se quieren conectar. Tenemos varias preguntas y las que vayan surgiendo, por favor, vayan al chat que dice preguntas y respuestas, que las vamos levantando de ahí. Lo digo para todas las personas que todavía por ahí quieren hacer alguna pregunta más. Bueno, una de las primeras preguntas es sobre la presión venosa central, si la presión venosa central elevada tiene todavía algún valor en el monitoreo de los pacientes. Matías. Sí, yo creo que tiene un valor en el monitoreo. La presión, el valor solo de presión venosa central no nos va a permitir predecir si el paciente responderá a fluidos o no. Lo que se sabe es que cuanto más bajo sea el valor de presión venosa central, más posible tal vez es que el paciente sea responder a fluidos, y si valor es muy alto, que se está estudiado, por ejemplo, valores más de 12, la posibilidad de que sean respondedores es menor. Así todo, con valores altos de PVC, el paciente puede ser respondedor a fluidos igual, por lo tanto, no hay que quedarse solo con el valor de PVC. Y por otro lado, sí hay que tenerlo presente como un valor tal vez de tolerancia a fluidos. ¿Por qué? Porque nosotros, si damos fluidos a un paciente y el gasto cardíaco no aumenta considerablemente o aumenta menos de lo que nosotros deseamos o menos de nuestro objetivo, y la presión venosa central aumenta mucho, bueno, lo más probable es que la tolerancia de ese paciente al aporte de fluidos no sea buena, y tal vez le terminamos generando alguna otra complicación. También se sabe que valores altos de presión venosa central está asociado con peores outcomes en los pacientes o con mayor incidencia de falla renal. Para mí, no hay que tomarlo como un predictor de respuesta a fluido, pero sí tomarlo tal vez como un límite o cómo va tolerando el paciente al aporte de los fluidos. Por eso deberíamos medirlo antes de iniciar la resucitación y después de iniciar la resucitación. Y adicionalmente podemos decir también que el valor de presión venosa central es útil para la titulación de la presión arterial con catecolaminas, porque lo que deberíamos titular no es la presión arterial media, sino la presión de perfusión, que es la diferencia entre la presión arterial media y la presión venosa central, por lo menos la presión de perfusión sistémica. Entonces, altas presiones venosas centrales deberían hacer que la presión arterial media se titule a un valor mayor. En definitiva, lo que debemos buscar no es una presión arterial media de 60 a 65 milímetros de mercurio, sino una presión de perfusión, la diferencia entre la presión arterial media y la presión venosa central. Bueno, muy bien. Hace unos años atrás se hizo un metaanálisis bastante importante donde justamente se discutía si que la mayoría de los estudios que habían determinado que la presión venosa central no era útil para la predicción de respuesta a fluidos, no se había realizado en realidad con una gran proporción de pacientes en los extremos. O sea, la mayoría de las veces son pacientes que tienen estos valores de 10, de 12, y no pacientes de más de 25 de PVC o de 0. Sin embargo, en ese estudio, que fue un estudio bastante grande, con muchísimos pacientes, yo no me acuerdo ahora bien el año, pero también se había determinado el poco valor de la presión estática, incluso en los extremos, o sea, ese valor estático de PVC, incluso en los extremos en pacientes con más de 20, que es un poco reforzando lo que recién Matías estaba diciendo. Pero igualmente, yo no sé, Mario, si estás ahí conectado, yo creo que igualmente sigue siendo importante monitorear, o sea, medir la presión venosa central para también ayudarnos a determinar cuál es el perfil hemodinámico del paciente. Bueno, hay dos preguntas que se refieren a lo mismo, que es sobre qué métodos utilizamos en los pacientes no ventilados de estas pruebas de respondedores a fluidos. En pacientes no ventilados o pacientes también hay otra que dice respirando espontáneamente. Dentro de, o sea, lo mejor que sería un paciente no ventilado, si tenemos
por ejemplo, un análisis de onda de contorno de pulso con una línea arterial, que sería algo mínimamente invasivo, podemos hacer una elevación pasiva y objetivar cuánto varía el volumen sistólico o el gasto cardíaco durante la elevación, y lo único que necesitamos es una línea arterial y obviamente tener un monitor que haga análisis de onda de contorno de pulso, ya sea calibrado o no calibrado. No calibrado obviamente sería mucho menos invasivo, y sería un buen predictor. Después lo otro que se dijo también, elevación pasiva con ecocardiografía, con BTI, y después nos quedan las ecografías, que sería vena cava inferior, que los valores predictivos no son buenos, no son buenos. De hecho, un paciente en ventilación espontánea que haya una alta sospecha de que esté hipovolémico y la vena cava nos da que es no respondedor a fluidos, yo no me quedaría con ese resultado. De hecho, por ejemplo, paciente quirófano que recibió poco fluido, que se chocó, que tiene respuesta inflamatoria y que la vena cava le da negativo y hay alta sospecha que esté hipovolémico, yo le pasaría fluidos, pero lo que se puede usar es BTI, vena cava y elevación pasiva de los miembros con análisis de onda de contorno de pulso, porque ya después BBP, BBS, test de oclusión, no se puede utilizar. Índice de perfusión, habría que ver, los estudios lo hacen todos con pacientes en ventilación mecánica, no hay en ventilación espontánea. Hay también una pregunta relacionada a esto, sobre si en lugar de realizar elevación pasiva de miembros se realiza una compresión abdominal, si esto también podría llegar a utilizarse. Yo supongo que acá lo que quieren referirse es que con la compresión abdominal haya una transferencia de fluidos, del volumen estresado al no estresado, del no estresado al estresado, y entonces usarlo como eso, pero me parece que tiene la limitante de estar tocando al paciente, digamos que puede generar dolor, no sé, yo realmente no he leído sobre que esta maniobra se utilice o esté validada. Sí, la verdad que no, ni pienso lo mismo que vos. Primero vamos a generar una descarga simpática porque por ahí le vamos a hacer dolor. Y por otro lado, al comprimir el abdomen, nosotros vamos a generar hipertensión intraabdominal. Entonces ya es una limitante que va a dar falsos negativos durante la elevación pasiva si el paciente tiene hipertensión intraabdominal. Yo creería que no, Vani, no tengo presente ningún estudio que evalúen eso, compresión abdominal, porque aparte solo estaríamos... Para mí no. No, porque no, me parece que no. Con la elevación pasiva, con lo que hacemos es estresar volumen que está no estresado a nivel de los miembros inferiores y del lecho desplácnico por el movimiento gravitacional. Me parece que no sería bueno hacer esa prueba. No sé qué le parece al doc. No, Lo mismo. definitivamente esto no tiene ninguna evidencia, pero desde un punto de vista estrictamente fisiológico, el pooling venoso en el territorio esplácnico, particularmente en situaciones de shock séptico, es muy importante. Puede haber un secuestro de la volemia muy significativo. Y como cosa simplemente anecdótica, les puedo decir que los animales de laboratorio, la maniobra resulta en un aumento notable e inmediato del volumen minuto cardíaco, de los flujos regionales y de la presión arterial. Pero esto, por supuesto, no tiene ningún tipo de aplicabilidad en el manejo de los pacientes. Me parece que es algo que no hay que hacer. En relación a esto, cuando estaban hablando, discutiendo sobre mirar la presión arterial, estar mirando la presión sistólica, diastólica, la presión de pulso, hacer una prueba de elevación pasiva de miembros o una expansión con fluidos, claramente se dijo no guiarse por la respuesta de la presión arterial. Ahora, muchas veces no hay al lado de la cama del paciente muchas otras cosas, y sin embargo, si durante una maniobra de elevación pasiva se produce un aumento de la presión de pulso, esto habitualmente se utiliza
No estoy hablando ahora exactamente de la evidencia que hay, pero hay una pregunta sobre esto. Una cosa es que la presión arterial no se modifique, y eso por lo tanto no puede tomarse como falta de respuesta. Me parece importante dejar ese mensaje claro, pero si aumenta la presión de pulso claramente, ¿qué les parece a ustedes? No, yo pienso que sí, también, lo pienso lo mismo, Dani. El tema de la presión de pulso es que no hay como un monitor que como que te dice la variación de presión de pulso de 13, es 12. Si tendríamos un cuadradito en el monitor que me dijera la presión de pulso ahora es 70, ahora es 80, ahora es 60, por ahí uno podría ir viendo si hacemos la elevación pasiva o le pasamos fluidos, ver cuánto es esa presión de pulso. El tema es que por ahí uno tiene 127, 45, entonces habría que estar calculando cuánto es la presión de pulso. Es cierto que a veces es muy obvio que aumenta la presión de pulso y me parece que sí se lo podría tener en cuenta como un subrogante de gasto cardíaco, siempre y cuando no haya modificaciones de la compliance vascular. Y yo quiero hacerle una pregunta a los dos. ¿Qué determinación toman cuando se encuentran con contradicciones de las diferentes pruebas? Porque muchas veces uno hace distintas pruebas. Por ejemplo, se mide el tiempo de relleno capilar, estamos monitoreando tenemos en Tidal de CO2 y podemos estar haciendo un monitoreo, y se puede hacer un BT Challenge mirando la variabilidad de la presión de pulso. Un paciente, digo, con una línea arterial, con un capnógrafo y que le estemos midiendo la presión, el tiempo de relleno capilar. Y esas pruebas hay contradicciones. Por ejemplo, hay, el BT Challenge es negativo, pero se modifica la CO2 expirada, y no hay cambios en el tiempo de relleno capilar, o al revés, no sé, les pregunto, o sea, cuando a veces pasa en los pacientes que hay contradicciones, o sea, que algunas dan que sí, otras dan que no es respondedor, y en esas circunstancias, ¿cómo se guían para continuar o no con expansiones? A mí me parece que hay una cuestión que parte de que nosotros dicotomizamos la respuesta y tomamos un punto de corte de aumento del volumen minuto de 10, 15% y tomamos determinados umbrales, y en realidad las respuestas son claramente continuas. Y esto puede hacer que en determinado parámetro en particular, con determinada evaluación, no alcance el nivel de corte. Entonces, yo creo que en términos generales nunca es bueno confiar en un solo parámetro de respuesta a fluidos, excepto que sea una cosa muy grotesca, por ejemplo, una variación respiratoria de la presión de pulso de 20. Pero si hay valores grises, sobre todo, hay que compatibilizar con otras pruebas y viendo entonces por qué esas pruebas pueden no estar funcionando. Eventualmente modificar el nivel del Volume Challenge, subirle a 9 mililitros kilo, ver si es un paciente que tiene hipertensión pulmonar, que tiene un distrito respiratorio con una compliance muy disminuida, ver para cada prueba cuáles son las limitaciones y en función de las limitaciones jerarquizar una prueba sobre otra. Sí, y después, obviamente, como dice el doc, priorizar cuál tiene mejor valor predictivo. Si por análisis por elevación pasiva o un BVP muy alto en comparación con ven acá, me voy a quedar con un BVP, pero después si hay diferentes parámetros que tienen muy buenos valores predictivos, obviamente quedarse por ahí con los que mejor tienen, y después por ahí no va a quedar otra si el paciente no corre riesgo de una sobrecarga de fluidos o que los fluidos empeoren la evolución del paciente. Por ahí tocará hacer un desafío con fluidos y objetivar de alguna forma si hay algún aumento del gasto cardíaco o modificación de las variables que teníamos de hipoperfusión tisular. A ver si nos queda un tiempito, hay varias preguntas más. Una de las últimas que se acaba de hacer, que también está en relación con otra anterior,
hay uno anterior que dice el mejor lugar para colocar una línea arterial y por lo tanto poder guiarse más fidedignamente. Y en esta última pregunta dicen si podría haber alguna variación, me imagino en la sensibilidad, en la especificidad, en los valores de la variación de la variabilidad de la presión de pulso, según el lugar de acceso a la línea arterial. Por ejemplo, si la colocación en la pedia tiene menos sensibilidad o al revés, que femoral. Yo no conozco ningún estudio que haya comparado el valor predictivo de distintas colocaciones de vías arteriales. Lo que sí es claro es que la presión arterial media es la misma en todos lados y lo que varía es la amplificación de la señal, que es mayor cuanto más distal sea la colocación de la vía. Pero no conozco de qué forma la variación respiratoria de la presión del pulso tiene que ver con la topografía de la vía arterial. No sé, Mati, si vos sabes algo de esto. No, no, Doc, no, la verdad que no he visto. Sí, por ejemplo, hay algunos dispositivos que requieren una vía arterial femoral. Por ejemplo, el EGMIL va a requerir una vía arterial femoral para hacer la termoilusión, calibrarlo y todo, pero la verdad que respecto a diferentes sitios de punción tampoco he visto algún estudio que compare por ahí con la localización de la línea arterial. Lo que sí claro, claramente, lo que sí claramente vamos a tener en una vía radial una amplificación mucho mayor que en una vía femoral para las mismas presiones arteriales medias. Igual lo que me parece importante es que uno está midiendo la variabilidad en el mismo lugar, o sea, y que eso no debiera cambiar. O sea, si por ejemplo la presión de pulso, la amplificación es distinta, radial, pedia y femoral, la variabilidad en cada uno de esos sitios, como es la máxima menos la mínima dividido el promedio por 100, no debiera estar afectada por el sitio de colocación del catéter. Igualmente, son estudios, éticamente no se puede hacer un estudio de ponerle 3 vías y probar porque es posible. Bueno, medio tenemos Ahora tenemos tiempo para una pregunta más. Bueno, hay, a ver, hay una pregunta sobre Vexus, cómo se puede llegar a utilizar para monitorear la respuesta a fluidos. Yo la verdad es que no tengo mucha experiencia. El año pasado hice un excelente curso donde esto se está utilizando cada vez más, y se están haciendo varios estudios al respecto. Creo que sirve mucho para saber cuándo parar, pero no sé si tienen algún comentario más. Sí, no, yo tenía entendido lo mismo, Vani, más que nada tenerlo como un parámetro de congestión venosa, por así decirlo, y evaluarlo y tenerlo más presente por ahí cuando hablamos de la tolerancia al aporte de los fluidos. Yo creo que he visto algún artículo por ahí de algo de respuesta a fluidos con este protocolo del Vexus, pero no hay ni punto en comparación con los parámetros que vimos anteriormente. Yo creería que más para utilizarlo como tolerancia al aporte de los fluidos del paciente. Definitivamente. Bueno, la última pregunta, hay varias preguntas que quedan sin contestar, pero lo que digo es, nosotros las vamos a levantar y van a ser aplicadas a los casos clínicos que vamos a discutir en el último encuentro. Lo que vamos a hacer son presentaciones de casos clínicos y discusión de todo lo que se fue hablando en el curso. Pero hay una pregunta que me parece importante, que dice, es evidente que no es fácil predecir la respuesta a fluidos. Hay evidencia de cómo debe ser el balance negativo, por ejemplo, en la diálisis. Y bueno.
No, justamente ahí en uno de los algoritmos ahí se nombraba, no solamente podemos usar los parámetros dinámicos para reanimar a un paciente, sino para pensar la desresucitación. Hay un estudio que evaluaron cómo era la respuesta a fluidos de los pacientes antes de la diálisis, por ejemplo, y los pacientes que tenían respuesta a fluido, por ejemplo, tenían más posibilidad de hipotensarse durante la diálisis. Y los que no tenían respuesta a fluido, obviamente se van a beneficiar de por ahí en la diálisis hacer un ultrafiltrado. Lo que no sé es si hay un valor específico de cuánto volumen sacarle. Yo pensaría, por ahí hacemos la diálisis, sacamos una cierta cantidad de líquido en relación a cómo viene el tema de balance y después ir regulando. Si después de la diálisis sigue respuesta a fluido, bueno, pensar por ahí para la próxima diálisis, continuar sacando más líquido, pero no sé si hay un valor de decir, bueno, no tiene respuesta a fluido, saquémosle 2 litros. No sé si eso se puede objetivar, cuánta cantidad exactamente sacarle. No, Me parece que el definitivamente eso valor, me parece que el valor de balance negativo en diálisis va a depender de una cuestión clínica y también de la estrategia dialítica que yo use. Me parece que si uno usa métodos continuos, la posibilidad de sacar líquido y la magnitud, digamos, la tolerancia hemodinámica ante el balance negativo es mucho mayor. En las diálisis continuas uno puede sacar 200 mililitros por hora tranquilamente. sí. Sí. Bueno, Todo esto va a depender de la técnica de diálisis. Como dice Mari, esto es definitivo. Aún pacientes con una respuesta a fluidos definitivamente negativos, a veces son precipitados al shock por malas técnicas dialíticas. Y esto lamentablemente es más que a veces. Bueno, y yo, para redondear un poco todo lo que se charló, o sea, de lo que hablamos hoy entonces son el uso de estas pruebas de respuesta a fluidos, las bases fisiológicas, la importancia de siempre poder seleccionar a los pacientes haciendo una medicina más de precisión, utilizarlas para seleccionar, para monitorear, para tratar, pero a mí me gustaría, Arnaldo, que vos comentes algo que, bueno, los que hacemos rondas con vos, vos lo mencionás habitualmente y no es algo que esté tanto en el imaginario de cuando estamos por tratar de poner un paciente desconectado de la ventilación mecánica. Vos siempre mencionás la importancia de valorar también las pruebas de respuesta a fluidos antes de la colocación de un paciente en tubo en T, como, bueno, comentalo, ¿no? Esto sobre si no tiene respuesta a fluidos antes de sacarlo del respirador. Bueno, me parece que es un aspecto muy interesante para también tener en cuenta. No, sí, definitivamente. Nosotros tenemos que tener presente la interacción cardiopulmonar en todo momento. Y la resucitación hemodinámica no solamente tiene que ser con fluidos, a veces puede ser variaciones en la ventilación mecánica. Yo a veces discuto pacientes que están con respuesta positiva a fluidos, que están ventilados mecánicamente, con niveles de PIP elevados, y se comprometen hemodinámicamente. Entonces, la respuesta automática frente a la presencia de predictores de respuesta a fluidos positivos es pasarle líquido. En realidad, con esos pacientes, en presencia de una buena oxigenación, lo que tenemos que hacer es disminuir la presión intratorácica y favorecer el retorno venoso y no pasarle líquido, disminuirle PIP, mirando de otro lado esto. Nosotros sabemos perfectamente que hay distintas explicaciones para la falla en la desconexión de la ventilación mecánica y que tenemos que optimizar la situación. Si un paciente tiene prueba de respuesta a fluidos positivos, significa que está sobrecargado de volumen. Tenemos que tener muy claro que la respuesta positiva a fluidos es el estado fisiológico, sobre todo cuando se está en ventilación mecánica con presión positiva, que compromete el retorno venoso y la precarga del ventrículo derecho. De modo que si un paciente en ventilación mecánica tiene respuesta
negativa a fluidos, tiene pruebas de respuesta a fluidos que son negativas, significa que ese paciente, cuando se lo ponga a respirar solo, va a tener un incremento adicional del retorno venoso que puede generar un compromiso hemodinámico muy importante en términos, por ejemplo, de fallo diastólico, de aumento de la presión hidrostática pulmonar, de más edema pulmonar, de hipoxemia. Entonces, en términos generales, un paciente debería ponerse en una prueba de respiración espontánea cuando tenga prueba de respuesta a fluidos positivas, negativas. Positivas, cuando el paciente esté en la rama ascendente de la curva de Starling. Si un paciente tiene pruebas de respuesta negativa a fluidos, significa que muy probablemente esté hipervolémico y que esa hipervolemia se vaya a agravar durante la respiración espontánea. Buenísimo. Bueno, excelente, de nuevo, gracias a los dos, extraordinarias las exposiciones y la discusión. Seguimos entonces la próxima. Bueno, Muchas gracias. será hasta el martes. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias.